Conferencia, El derecho a la educación en el Estado mexicano, impartida por el Dr. Jesús Manuel Argáez de los Santos. Y bien, ahora sí, vamos entonces a proceder a compartir una breve semblanza del Dr. Jesús Manuel Argáez de los Santos, cuya destacada trayectoria académica y profesional lo posiciona como una voz autorizada en temas jurídicos y educativos. El doctor Jesús Manuel es originario de Villahermosa, Tabasco, realizó la licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cuenta con una maestría en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en Derecho por el Instituto Universitario Puebla, maestro en Derechos Humanos y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha con título de Estudios a Profundidad, máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica dentro del programa de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares, España, y postdoctorado en Derecho sobre la Criminalidad Organizada y las Instituciones Básicas de la Dogmática Penal y Procesal por la Universidad de La Habana, Cuba. Fungió como coordinador regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche. Comisionado presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se desempeñó como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Tabasco en el periodo 2008-2012, siendo ratificado por un segundo periodo en el 2012 y 2016 por el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, y como consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de 2003 al 2007. Director del Centro de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, subdirector de Gobierno de la Delegación Coyoacán en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, subdirector técnico jurídico del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Presidente de la Academia Nacional de Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Asociación Nacional de Exombudsman, AC, a partir de mayo 2019. Profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es autor de libros y capítulos de libros, así como artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Actualmente funge como consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Le reiteramos nuestro reconocimiento y admiración, por lo que es momento entonces de escuchar la conferencia El Derecho Constitucional a la Educación en el Estado mexicano. Con atención y entusiasmo cedemos la palabra al doctor Jesús Manuel Argáez de los Santos. Bueno, pues muy buenos días. Por micrófono no vamos a parar, ¿verdad? Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Agradezco primero que nada al director general, el maestro Fernando Iris, quien amablemente me hizo favor de invitarme a platicar con ustedes y he aceptado con mucho gusto, ya que se trata, entiendo, de los directores, directoras, de los planteles, así como de los organismos que están dirigiendo lo que es el sistema del colegio de bachilleres directamente, como diría nuestro gobernador, en territorio, ¿no? Directamente con el profesorado, con los estudiantes, con los padres de familia, que no es una tarea fácil. Ya sabemos que no es una tarea fácil porque también soy profesor y bueno, pues sabemos los retos que enfrentamos en este momento, en este siglo. La historia de la educación obviamente es interesante revisarla, porque vamos a ver que de acuerdo al momento histórico al que pertenece es como se va desarrollando la educación y también es como se van nombrando los periodos de la etapa de la historia, ¿no? Como la edad de piedra, la edad de
conoce la del hierro, llegamos a la revolución industrial, hoy estamos en la era digital. Y voy a empezar quizá por el final, pero actualmente lo que se está buscando es que la educación sea una educación útil para el tiempo y para el momento en el que estamos viviendo, como lo fue en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, si vemos nosotros en la Edad Media, la educación se basaba en artes, pero también estaba basada de manera muy concreta en el manejo de las armas, de arcos, en saber cabalgar, en saber luchar, en el arte de la guerra, pues porque era lo que se necesitaba en esos momentos para poder vivir o sobrevivir. Entonces operaba la ley del más fuerte, o lo que conocemos también como la ley del talión, y lo que Hobbes, Locke y Rousseau van a hablar más adelante, que se trata de que es la ley de naturaleza, dice, o que nosotros conocemos como la ley de la selva, ¿no? Donde el más fuerte somete al más débil. Y el mundo tiene esta tendencia a través de la racionalidad con los griegos, como bien ha dicho el maestro Iris, en el cual se trata donde ya no sea la violencia, donde ya no sea la fuerza, donde ya no sea esta ley de la selva, yo soy más poderoso que tú y te someto y hago contigo lo que quiero y te humillo porque yo tengo el poder, ¿no? Sino se trata de cómo poder estar educados, porque finalmente el método cartesiano, del que hablaremos un poco, dice: pienso, luego existo. Pero los griegos nos dicen que hay que saber pensar y que hay que enseñar a pensar a los niños. Y a esta parte le llaman ellos paidos, ¿verdad? El paidos. Entonces, vemos, pues, antes de que se nos vaya el director general y los líderes sindicales, quienes agradezco también muchísimo que estén aquí presentes, ver cuáles son los compromisos que en la actualidad están estableciéndose por parte de los comités de Naciones Unidas, que en estos momentos deben de tenerse en consideración para la educación. La educación a la que se aspira, de acuerdo con los expertos de diversos países del mundo en materia educativa, y que se han incluido también en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que nos habla, bueno, primero que la educación debe empezar desde antes de lo que es la primaria, ¿no? Que se debe reforzar esa parte de manera universal. La educación infantil, la educación temprana es importantísimo para los menores de 2 años, lo que conocemos como la preprimaria, y el ser humano empieza a formarse, como ya sabemos, desde que está en el vientre materno, ¿no? Entonces no se debe dejar a un lado esta información y lo que se hace con el niño desde que nace. El ser humano aprende por imitación, aprende imitando a los demás. Es la pedagogía o el método natural de enseñanza que tiene el ser humano. Y quienes tienen niños, ¿verdad? Sabemos lo que pasa con el primer hijo, somos inexpertos, y lo que viene ya con el segundo. Dice: no, ya no lo cargues tanto porque se va a acostumbrar a los brazos, y ya sabe él que su método es llorar para que lo cargue, ¿verdad? Y si ya se acostumbra a los brazos, ya vas a tener que cargarlo todo el día, ¿no? Entonces, desde ahí empieza, ¿verdad? El ser humano es inteligente desde que está
en el vientre, siente, aprendemos a través de los sentidos. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. El conocimiento, toda información, el conocimiento es información, y toda información nos llega a través de los sentidos, a través del tacto, a través del oído, a través de la vista, a través del olfato. De esa manera es como nosotros tenemos nuestros receptores de información de lo que está pasando, y es como nosotros nos vamos nutriendo de información, y parte de esa información también son emociones. Las emociones también juegan un papel muy preponderante en lo que es la educación, y a ustedes que están en este sector de bachillerato les toca pelear o luchar o batallar o trabajar, como dice el dicho, no bailar con la más fea, no quiero usar esa expresión, pero sí en un periodo muy difícil que es la adolescencia, porque además hay algunos expertos a nivel internacional que están señalando, fíjense ustedes, que la adolescencia ha aumentado el tiempo de adolescencia en las personas. Es decir, el hecho de que una persona llegue a los 18 años no quiere decir que ella es una persona adulta, madura, que ya puede tomar decisiones adecuadas, sino que lamentablemente pueden llegar a los 24 o 25 años y seguir siendo adolescentes, seguir pensando como un niño, ¿no? Entonces, esta parte de la adolescencia, al parecer, de acuerdo con algunos expertos, se ha prolongado, y entonces a ustedes de manera concreta les toca trabajar con, no quiero que se oiga mal, pero la materia de trabajo pues son estos adolescentes que traen este bagaje de la educación de casa. Por eso digo que la educación es integral y comienza desde la casa, comienza desde el vientre materno, y comienza con lo que traen desde sus hogares, y lo traen a la escuela y lo replican y lo comparten y lo multiplican. Entonces es un tema verdaderamente arduo con el que les toca trabajar a ustedes. Entonces decíamos que el día de hoy lo que se busca es que se empiece a trabajar con el tema educativo, tener la conciencia que esto ocurre desde que el ser humano está prácticamente en el vientre. Hay muchas teorías aquí, pero pues no es el objeto de esta plática. De igual manera que la educación tiene que estar enfocada para el desarrollo de competencias como el empleo, el trabajo digno, el emprendimiento, que es algo que también varía de un lugar a otro, ¿no? Voy a poner un ejemplo: en los países industrializados la educación va teniendo un enfoque más al emprendimiento, va teniendo un enfoque más a que pueda haber una autonomía de carácter laboral, que no todo dependa del Estado propiamente hablando, y podemos ver también cómo el país se divide en dos, ¿verdad? Económicamente norte y sur, y tenemos un norte más industrializado y un sureste pues prácticamente sin industrias. Y si no, nos damos una vuelta por Ciudad Industrial y vamos a ver las características que tiene. Entonces también eso tiene que ver con la mentalidad. El manejo del dinero no es nada malo. Por ejemplo, hay algunos grupos como los judíos que a los niños les enseñan el manejo, la importancia y el valor del dinero desde pequeños. Entonces eso tiene también algunas connotaciones de carácter históricas. En lo que fue la colonia, y que ustedes saben que en la colonia pues la educación estaba en los conventos y en algunas escuelas parroquiales, en el caso de nuestro país, y obviamente la Iglesia Católica era la religión oficial durante la época colonial. En ese sentido,
también existió una educación en la época prehispánica. Por ejemplo, podemos encontrarnos nosotros en el caso de los mexicas, que tenían el Calmecat y el Tepozcali, no soy bueno para el náhuatl, en los cuales también atendían, como lo fue en el mundo antiguo, de acuerdo a las clases sociales, ¿verdad? A las clases sociales de los aztecas o de la Edad Media o de los romanos, de los griegos, etcétera, o en la Revolución Industrial, a los sectores de la sociedad. Entonces siempre existió esta clasificación de la educación, porque la educación empodera para la vida, da libertad, como vamos a ver también en un momento más. Entonces, y cuando hablamos de Descartes y del saber pensar, fíjense, en ese saber pensar, en esos primeros escuelas parroquiales religiosas, la religión católica, no me gusta hablar de religión, pero bueno, únicamente, sin ofender a nadie, como un ejemplo, en base a su propia historia, con lo que vive a través de los papados, que tienen un gran, digamos, desarrollo después de que es una religión perseguida y se convierte en una religión de Estado, y los cardenales se convierten en príncipes de la iglesia y viven en palacios, etcétera, etcétera, tienen muchísimo poder económico y político, al grado tal que el gran INE de Europa era pues el Papa. O sea, quien decidía quién era el rey, el sucesor legítimo a la corona de un país en Europa, era el Papa. Y por eso el Papa tenía que coronar. Porque también, acuérdense que los reyes tenían muchos hijos, por la misma situación que los mataban o se envenenaban, tenían hasta catadores de comida, ¿verdad? Porque obviamente atentaban contra ellos permanentemente, y la sucesión era por estirpe, era por sanguínea. Entonces tenían que asegurarse que un hijo suyo fuera el sucesor, que continuara esa familia en el trono, y por ello pues tenían muchos hijos, y de repente había que decidir cuál era el legítimo heredero. Pues el que tenía la última palabra era el Papa. Entonces era el gran elector y tenía un peso político pues enorme, ¿no? En ese sentido, y eso llevó a una respuesta a esa época de lujo suntuosa del Vaticano, que es las órdenes mendicantes, como San Francisco de Asís, que tienen votos de pobreza, etcétera, etcétera, y que viven en el desierto, se alejan completamente del mundo, llevan hasta dietas muy rigurosas, especiales. Bueno, es una respuesta al lujo con el que se vivía en el Vaticano, y basado en esa respuesta, bíblicamente, a través del exégesis, que es una de las aportaciones de la Iglesia también al desarrollo académico, ellos interpretan y se basan en que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a un rico al reino de los cielos. Y ese es el mensaje que nos traen también desde la colonia, educativamente, donde la pobreza se ve como algo bueno y la riqueza se ve como algo malo. ¿Sí me explico? En cambio, por ejemplo, en el anglicismo, la iglesia anglicana, y protestantes, para ellos la riqueza es una bendición de Dios, y quienes fueron los primeros colonos de las famosas 13 colonias en Estados Unidos, ellos venían en busca de libertades civiles,
libertades económicas también. Entonces traían otro chip en la cabeza, ¿sí? Entonces venían en el sentido de que, a ver, si yo tengo dinero, tengo propiedades, tengo mi propia empresa, tengo mis propias actividades económicas, si soy rico es porque Dios me está bendiciendo, son bendiciones de Dios. Y eso también encuentra una fundación teológica. En lo que ustedes quieran podemos encontrar una fundación, fundamentación teológica. Entonces, en este sentido, vamos a ver qué importancia tan grande tiene el pensamiento y la manera como educamos a los niños. Si les enseñamos la importancia que tiene el dinero, la importancia que tiene el ahorro. Me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria, en los años 70, los lunes eran de ahorro, ¿no? Ya no me acuerdo si los viernes, o a lo mejor los viernes ya me lo había gastado todo, pero me acuerdo que el lunes todavía podía yo ahorrar, y entonces ahí metía tu monedita, ¿verdad? Y la maestra, y ya al final del ciclo te daban tu dinero, ¿no? Y entonces decía, vale la pena ahorrar. Ese es un método de pedagogía que lamentablemente creo que ya no se usa, pero que te enseña a ahorrar. Y he tratado de aplicarlo con mis hijos con alcancías, ¿no? Pero desde niños, desde muy pequeños, porque es una forma de enseñar que el ahorro es necesario, es una manera indispensable para poder progresar económicamente. Si tu ingreso es de, digamos, 10,000 pesos y te gastas 10,000 pesos, o peor aún, te gastas 12,000, pues vas a quebrar. Vas a quebrar. Entonces, enseñar a los niños esta parte económica, enseñar a los jóvenes a manejar el dinero es algo que se les olvida. Incluso, por ejemplo, soy abogado. A mí nunca nos enseñaron a cobrar por los casos. Los clientes se te iban vivos. Ya que ganaban, ahora tenías que ir atrás de ellos y demandarlos para que te pagaran. ¿Me explico? Porque esa parte se pasa. Y no es nada malo hablar de dinero, y no es nada malo hablar de cuánto cuesta un servicio y cómo cobrar y cómo se utiliza, porque el dinero es indispensable en la vida. Entonces depende de la mentalidad, depende de la educación, depende de la información. Entonces, por ello, en este caso, tanto el Comité de Infancia de Naciones Unidas como la Agenda 2030 nos hablan de la importancia de preparar para el empleo, para el emprendimiento y también de la educación en materia de digitalización y de los avances tecnológicos. No sé si sabían ustedes, están informados que en el sexenio de Arturo Núñez se puso en la Constitución Política un listado de derechos humanos, y en ellos se establece que todos los tabasqueños tenemos el derecho de acceso al Internet como un derecho humano. Como un derecho humano. Y cuando hablamos, y ese es derecho constitucional, técnicamente hablando, y cuando hablamos que un derecho humano aparece en una constitución, entonces estamos hablando que se trata de un derecho fundamental. Los derechos fundamentales técnicamente son aquellos derechos que aparecen en la ley fundamental, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la correlativa del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que siempre debe ir en concordancia con la federal. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué hay constituciones como la de Tabasco que hablan que el Internet es un derecho humano fundamental para las personas? Bueno, porque no es lo mismo un niño que crece sin el acceso al Internet a un niño que crece con el acceso al Internet. El Internet, las tecnologías de la información y comunicación son lo que en la ilustración y sueño de crear una enciclopedia, ¿no? Los enciclopedistas, donde estuviera toda la información. No está toda la información, pero hay muchísima información.
muchísima información. Entonces, es una herramienta de trabajo fundamental el acceso al Internet, el acceso al mundo digital, y esa es la era en la que vivimos hoy, la era digital. En esa era estamos viviendo y están creciendo nuestros niños y deben estar educados para poder moverse adecuadamente en este mundo. Entonces, no se espanten, no va a durar 4 horas como porque ahora vamos con la primera lámina y voy a decirlo y no van a creer que alguien me ayuda para poder pasar a la siguiente lámina. Son tan amables. Bueno, la educación, ya vimos, ¿no? Es un derecho humano porque está en la Constitución, por lo tanto es un derecho humano fundamental que está concatenado a las sociedades democráticas. Hay 3 conceptos claves que nunca podemos perder de vista, como son lo que es constitucionalismo, derechos humanos y democracia. Esos 3 conceptos van de la mano y sin el uno, el otro no opera, ¿no? Y hay que tenerlo en consideración. En el caso de nuestro país tenemos una gran constitución que es la de 1857, donde ya se habla de la educación como un derecho, como una libertad, pero va a ser a través de la Constitución de 1917 como se va a expresar el legislador como un derecho, ya como una obligación del Estado. Es decir, el Estado tiene 3 tipos, digamos, hay 3 grandes estadios, si queremos clasificar al Estado a lo largo de la historia en los que se desarrolla. El primero es el absolutismo, donde todo el poder se concentra en una sola persona, llámese rey, faraón, sultán, cualquier tipo de monarca, ¿me explico? Entonces todo él hace las leyes, las aplica y las desaplica cuando y cómo se le da su regalada gana. Ese es el absolutismo. O sea, en ese sentido, el periodo del absolutismo termina por partes, ¿verdad? Pero empieza, digamos, el nuevo periodo, que es el liberalismo, con la Carta Magna, la Constitución de 1215, en Inglaterra, porque allí por primera vez en la historia de la humanidad a un rey se le ponen límites. Los ingleses tienen fama de ser flemáticos, muy fríos, y entonces a ellos no les interesó matar al rey y poner otro rey para que le hiciera lo mismo. A ellos les interesaba que cambiara el sistema. Entonces los ingleses en pleno feudalismo, ¿verdad?, donde tenemos pues al rey arriba, luego sigue la nobleza, luego tenemos al ejército, al clero, luego a los señores feudales y luego tenemos a los siervos con S, ¿verdad?, que eran pues los que trabajaban. Es una estructura social primaria. La riqueza se generaba primariamente en el campo, y ahí estaban los terratenientes, los grandes latifundistas, que eran los señores feudales. El problema era el cobro de impuestos. Entonces el rey cobraba impuestos cuando se le daba la gana. Entonces, obviamente, así como vemos en las películas de Robin Hood, bueno, pues eso está dentro de este contexto, ¿no? Históricamente hablando, llegaba alguien y aquí está el decreto y el rey quiere tanto y en este momento me paga. Entonces, bajo este esquema, a nivel universal, los señores feudales se reúnen y dicen, pues aquí no hay una metodología, no hay un sistema, esto nos está quebrando, estamos pagando impuestos que no sabemos de un día para otro, y eso no puede seguir así porque nos va a tronar a todos. Entonces obligan
en este caso, al rey Juan sin tierra se le conoce a que se lleve a cabo la Carta Magna. No fue un proceso fácil. Es decir, ¿qué pasó? El ejército, el rey por supuesto convocó a su ejército, pero el ejército, ahora sí como decimos los chocos, pensó con la cabeza, ¿no? Pensaron, dijeron, a ver, no, nosotros nos vamos a matar a la gallina del huevo de oro, no vamos a ir a matar a los que trabajan, a los que producen, porque perdón, pero el ejército no genera ingresos, la nobleza no genera ingresos, el clero no genera ingresos, son los trabajadores los que generan ingresos, y tampoco es el Estado ni es el rey el que genera ingresos, sino son los trabajadores. Entonces dijeron, no vamos a ir nosotros en contra de los señores feudales, que son los que trabajan. Entonces arréglatelas, y se las tienen que arreglar, y firman la Carta Magna inglesa de 1215, que si ustedes la leen, la Carta Magna inglesa de 1215 es como una miscelánea fiscal, donde se van a establecer impuestos de todo tipo, sabidos y por haber, y que viene a darle certidumbre jurídica a los trabajadores, digamos, a los señores feudales, y con esto surge el principio de legalidad, el principio de anualidad de los impuestos, que sigue vigente hasta nuestra fecha. Es la primera constitución del mundo que hay. Entonces aquí cambió el sistema y nosotros tenemos nuestra propia constitución, que también es producto de un movimiento social que fue la Revolución Mexicana, y donde lo que se pedía con la Revolución Mexicana era que hubiese un derecho al trabajo, ¿verdad? Porque acuérdense ustedes que estaba la lista de raya, no había horarios establecidos máximos de trabajo, si un trabajador se enfermaba no tenía derecho a que se le pagara ese día, o a que tuviera servicios médicos, y mucho menos el derecho a la educación. Entonces, en esta parte de aquí estamos hablando que con la Carta Magna inglesa son obligaciones de no hacer que se le imponen al Estado, en el sentido de respeta las libertades de los ciudadanos. Lo que es el Estado social de derecho son obligaciones de hacer, donde se le dice al Estado, tú haz y genera toda la educación que puedas, genera todos los hospitales y toda la salud que puedas, genera toda la vivienda que puedas, genera todo el trabajo que puedas, en beneficio de tus gobernados, en beneficio de la población. Entonces, también la educación, en este sentido, es un derecho social, y que además debemos de tener en consideración que es la primera constitución política del mundo que reconoce derechos sociales en su constitución, como producto del movimiento social que es la Revolución Mexicana. Se adelanta incluso a la Revolución de Weimar de 1919. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces vemos que hay un listado muy grande, por supuesto. Puedo dejarle incluso las diapositivas y los anexos para que puedan con calma ustedes verificarlos, que gusten, que enuncian el derecho a la educación, ¿verdad? Como un derecho humano, como un derecho social, como un derecho fundamental. En el caso nuestro, como todos sabemos, es el artículo 3º de la Constitución. En el caso de la Convención Americana, hay otras que se mencionan ahí, es el artículo 13. ¿Por qué digo de la Convención Americana? Bueno, porque dentro de los instrumentos internacionales, algunos son vinculatorios, otros no. Esto quiere decir, algunos son obligatorios para el Estado mexicano, otros no son obligatorios, pero la Convención Americana es derecho positivo vigente en México, y hay un tribunal
que es la Corte Interamericana, que puede obligar al Estado mexicano a través de sus sentencias para que se cumplan estas resoluciones. Entonces vemos cómo escala en ese sentido el derecho constitucional, y también lo tenemos en convenciones internacionales vinculatorias, obligatorias de cumplimiento, por lo que también es parte del derecho convencional a nivel internacional. El derecho a la educación es, pues, de naturaleza social, porque es para todas las personas, colectivamente y también de manera individual, y debe de garantizar el desarrollo integral, y no se agota con el acceso a la escuela, y algo muy importante, incluye la calidad del aprendizaje, la permanencia y los contenidos adecuados. De esta manera es como podemos definir hoy este derecho a la educación. La parte que tiene que ver con la igualdad, bueno, sabemos que la igualdad tiene que ver con otro elemento que es el de la equidad, y vamos a ver, por ejemplo, que es un reto también complejo, pero cada persona tiene su propia forma de aprender, también, y a veces hasta sus propios tiempos, y lo que funciona en uno no funciona en otro. Entonces hay personas, por ejemplo, con discapacidad y tienen derecho a la educación, hay personas que pueden tener algún tipo de trastornos o déficit de atención, pero también tienen derecho a la educación. Entonces esa parte de la igualdad tiene que ver con la equidad y con la pedagogía adecuada para poder atender esos casos que son complejos, pero que ya tanto en la ley como en la jurisprudencia y en los informes de los organismos internacionales se encuentran comprendidos. La parte de la calidad del aprendizaje, realmente que haya ese contenido, a veces es muy penoso que a nivel medio superior o a nivel superior te encuentres con alumnos que no saben escribir, prácticamente no saben escribir. Entonces eso pues nos habla de esta parte que tiene que ver con la calidad de la educación y los contenidos que tienen que actualizarse permanentemente. Esto no lo digo yo, aquí está la fuente, que es la tesis primera del 2015 de la 10ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la siguiente lámina vemos el contenido normativo y las características que tiene. Los derechos económicos, sociales y culturales han desarrollado estas 4 características. Primero, la disponibilidad. El Estado debe asegurar escuelas, instalaciones sanitarias, agua potable, materiales docentes, materiales docentes calificados, bibliotecas, ¿no? Y hoy en día el acceso también a las tecnologías de la información y comunicación, que son elementales. La accesibilidad sin discriminación, lo que hablábamos hace un momento, con acceso físico, que se llama técnicamente accesibilidad universal para las personas con discapacidad, y económico, que no sea la parte económica pues una barrera para poder acceder a la escuela, o que se abandone la escuela, que no haya esa continuidad que dice la Corte. Fíjense que en ese sentido, Eric Fromm, por ejemplo, dice que todas las ventajas provienen de las desventajas. Y he visto que hay secundarias en Tabasco donde los niños están hablando ya inglés
francés, español, y sus trabajos, sus tareas, las llevan con el sistema APA. Yo soy acostumbrado a manejar el sistema del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, porque allí trabajé y me formé y se acostumbra uno, ¿no? Y es difícil dejar las costumbres. Me dicen que el APA es más fácil y ya está pues como la inteligencia artificial, pero aún así yo me acostumbré a la metodología jurídica de su momento, pero me sorprende ver que las tareas las lleven con el sistema APA, y aparte que están hablando prácticamente 3 idiomas, me consta. Claro, son escuelas caras realmente, pero imagínense la desventaja que hay con un alumno de secundaria que esté en una comunidad rural donde incluso ni siquiera llega el internet, porque uno pagando el internet a veces no puede accesar y se va cada rato, ¿sí? Entonces en ese sentido la accesibilidad es un elemento indispensable para tener una educación de calidad. Aceptabilidad de programas y métodos pedagógicos culturalmente adecuados y de calidad. Lo que decíamos hace un momento, la pedagogía pues es fundamental, y buscar realmente las herramientas que permitan que pueda llegar el mensaje. Es muy difícil y nos enfrentamos a retos muy fuertes, sobre todo porque incluso dentro de la propia familia el poner atención cuesta mucho trabajo, el concentrarse a través pues del internet. Está sonando mi teléfono, me están llamando, estoy recibiendo mensajes, WhatsApp, me están llegando noticias, y entonces ya cuesta trabajo concentrarse, ¿no? Entonces en ese sentido también el hecho de poder obtener la atención, que esa es la clave de un maestro, realmente captar el interés del tema que tú estás mencionando y que realmente le quede el conocimiento al alumno, lo descubra y lo procese, pues es el gran reto que como profesores tenemos nosotros hoy en día. Y esto es parte de una observación que hace el comité, observación 13, de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Una educación habilitante, como hemos dicho, en cada época tiene que ser útil. En cada época, pues en el mundo antiguo, por ejemplo, decíamos, los reyes porque eran analfabetas, no sabían leer y escribir, pero sabían guerrear, sabían de estrategias militares, sabían defenderse, sabían atacar, y sabían también cómo poder avanzar a través de logísticas y de campañas militares, porque era lo que se requería en ese momento. Entonces la educación tiene que irse adecuando a los tiempos, se tiene que habilitar a las personas para que puedan moverse y desarrollarse plenamente. Hoy en día, si en cualquier empleo que vayas, si no puedes manejar la computadora, no puedes manejar ciertos programas, pues estás inhabilitado para poder desarrollar. Y con la inteligencia artificial no me quiero meter. Lo otro, obligaciones del Estado, ¿verdad? El Estado tiene que evitar cualquier tipo de discriminación, construir escuelas, capacitar docentes, sistemas de evaluaciones. También volvemos al mundo antiguo, porque la educación debe de partir desde casa. Allí comienza todo, como inicié en esta plática, pero esa educación también nadie da lo que no tiene.
Si el maestro no cuenta con esos conocimientos, con esos principios, con esos valores, tampoco podemos darlos. Un ejemplo muy concreto de la historia y la cultura que quizás tiene más aportaciones sobre las creaciones de los sistemas, de los procesos de aprendizaje y también de las creaciones e instituciones educativas son los griegos a partir del siglo VI antes de Cristo. Fíjense que ellos desarrollaron el paidós, que decíamos, de saber pensar, pero también, por ejemplo, Sócrates nos da un método que es la mayéutica, a través de las preguntas y respuestas, y se crea la academia, etc. El padre de la lógica es Aristóteles, pero para ellos es muy importante la educación. El nombre escuela, la escuela es una palabra griega. No sé si alguien en la sala sabe qué significa la palabra escuela y nos puede ayudar. El compañero de lentes, si es tan amable, de camisa azul. ¿Alguien tendrá una idea? Bueno, escuela viene del griego y significa ocio, ¿verdad? Ocio. ¿Por qué? Porque la escuela era para los ociosos. ¿Quiénes eran los ociosos? Pues los hijos de la aristocracia griega, que podían darse el lujo de que alguien les pagara los estudios y tenían el tiempo para poder instruirse, ¿sí? Eso significa la palabra escuela. Y hasta el día de hoy, para que un niño, para que una persona vaya a la escuela, tiene que tener el tiempo y alguien tiene que pagar. En las escuelas públicas obviamente no se pagan las colegiaturas, pero sí la ropa, la comida, el transporte, etcétera, todo lo que el niño requiere para que pueda estar en una escuela, o el estudiante de bachillerato. ¿Sí me explico? Entonces es un soporte que surge de la primera red social, porque red social es un término que se origina en la sociología jurídica, en la sociología en general, perdón. En la sociología en general es donde se empieza a usar el término de red social. Y la primera red social es la familia, porque es una red de protección, es una red de ayuda, ¿verdad? Donde pues los padres cuidan a los hijos, y entre los familiares se cuidan unos a otros. Cuando en esa familia, en vez de que el padre o la madre cuide a los hijos, los deja al garete, no se preocupa por ello, pues no es una familia que esté funcionando, es una familia disfuncional. Cuando es, yo me voy un poco más allá a veces en este tema, cuando es una familia donde al familiar le da coraje que el otro salga adelante, tenga un trabajo, se compre un coche, estudie, pues no es una familia funcional. Eso no es familia. La familia se alegra con la alegría del miembro de la familia y se entristece con la tristeza y la pena del miembro de la familia. Si a ti te da coraje que tu hermano le vaya muy bien, no estás funcionando. Si existe la envidia, si existe el celo, la competencia insana, pues entonces son antivalores que desgastan esa red que hoy le decimos tejido social, que es la familia, y que lamentablemente es un problema muy serio, porque es algo que estamos viviendo. Incluso, perdón, pero yo me acuerdo que los vecinos antes eran como la familia. Los vecinos de mi calle, eran mi familia también, y eran solidarios, y eran gente, sobre todo los señores adultos, ¿verdad? Los abuelos. Ahora, hay algunos filósofos que dicen que hay, bueno, y también políticos, que señala que hay crisis de abuelos. Ya no hay abuelos, ¿no? Pues sí, ¿por qué? Porque lo que está pasando, como ya tenemos hijos ya grandes, a partir de los 35 años, 40, empiezan a tener hijos,
pues ya a esos niños no les tocan abuelos, porque ya los abuelos, si están vivos, cuando ya son adolescentes, ya están muy enfermos, muy grandes, o ya se murieron. Entonces, y la función también social del abuelo, pues es una función muy importante, ¿verdad? Porque aparte de la comprensión, de la sabiduría de la vida, del cariño, del amor de un abuelo, quienes lo tuvimos, pues sabemos lo formativo que es. Hoy en día los niños, y ya estamos dicho que dicen, no tienen abuelo, ni tienen abuelo, pasa, está pasando. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración, y está muy vinculado con la lámina que habla sobre que la educación tiene un impacto con la participación social que no solo concierne al Estado, sino a la familia, a las comunidades, a la sociedad civil, a los medios de comunicación. Miren ustedes, al inicio de la plática señalábamos nosotros de que la educación es integral, es formal, es informal, que está en todos los campos, que el método por naturaleza de aprendizaje que tiene el ser humano, de enseñanza que hay, es a través de la imitación. Aprendemos a hablar, el niño repite las palabras como un loro, ¿verdad? No sabe lo que dice, y puede ser una grosería y lo que da es risa y se le aplaude. ¿Me explico? Él no sabe el contenido de lo que está diciendo. Entonces, de lo que ve es realmente de lo que aprende, más que de lo que se le dice. Porque como se establece en el dicho, el ejemplo es el que arrastra. Entonces el niño sí ve no solo lo que pasa en su casa, también lo que pasa en la escuela y también lo que pasa en la calle. Porque tú le puedes decir no tires la basura, pero el niño ve que el que va en el carro de adelante o el que va en el camión tira la basura, pues obviamente está aprendiendo que eso sí se puede hacer, ¿sí? Le está dando una opción. Entonces, en ese sentido, todos, de manera directa o indirecta, participamos en la formación de las generaciones que vienen atrás de nosotros. Todos somos maestros para bien o para mal de estas generaciones que estamos viviendo. Entonces, como resumen, es una educación inclusiva, una educación gratuita, un acceso equitativo en todos los niveles, y en la educación media superior, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, está establecida también como obligatoria, como gratuita por parte del Estado, con los mismos principios de no discriminación, que debe estar basada en el mérito, en la capacidad y fomentando el conocimiento científico y el desarrollo emocional. Y eso es importante tenerlo también en consideración, porque a veces lo olvidamos. Porque efectivamente, como vimos, la lógica surge en el siglo VI antes de Cristo, y Aristóteles se conoce como el padre de la lógica, que no es otra cosa que el pensamiento basado en la razón. Pero en el siglo XIX se rompe ese paradigma a través de Sigmund Freud, y nos dice que el hombre no solo tiene un conocimiento racional, sino tiene un conocimiento irracional, inconsciente, subconsciente, que también cuenta en su desarrollo y que también cuenta en la forma en cómo se desenvuelve en la vida. Y tiene que ver con todas esas filias, fobias, traumas, resentimientos que puede tener una persona y que a veces ni se ha dado cuenta, y tiene proyecciones, y tienes a la alumna o al alumno que te saca de quicio, que te cae mal, porque a lo mejor es un espejo, es una proyección de tus propios defectos, o porque te recuerda a una persona que te hizo daño y estás proyectando en ese alumno o en esa alumna ese resentimiento que tú traes adentro y que es inconsciente completamente de ello. Entonces ahí se rompe también ese paradigma, y por eso hoy se habla también de la inteligencia emocional, ¿no?
el ser inteligente emocional, que es uno de los graves problemas que tenemos, el control de las emociones, educar las emociones. Y para ello el primer paso pues es hacerlas conscientes. Únicamente decirles por qué la educación es una libertad y constituye un derecho humano que está vinculado con la dignidad. Una de las, porque yo sé que esta reunión es larga y yo no quiero hacerla más larga, una definición que, como pudieron oír ustedes, uno de los temas que he manejado es los derechos humanos y en los que me he enfocado. De las definiciones que más me gusta es la de Eleanor Roosevelt sobre los derechos humanos. Dice que los derechos humanos es aquella posibilidad que tiene la persona de poder desarrollarse plenamente. Y me gusta mucho y coincido, porque una manera también muy concreta de decir qué son los derechos humanos son la dignidad de la persona, el valor de la persona. Toda persona es muy valiosa, toda persona tiene un valor intrínseco por el solo hecho de ser y de existir. Y así como vemos que en la parte económica la pobreza es una cárcel, la pobreza es una cárcel, la ignorancia también es una cárcel. Y estamos en la era digital, lo he dicho ya varias veces en esta plática, porque yo quiero que sea una plática, pero sin embargo los prejuicios, los tabúes, los miedos siguen todavía muy, pero muy vigentes. La discriminación, la falta de entendimiento, la falta de una verdadera comunicación, de un auténtico diálogo, como dice Habermas, falta. No hemos llegado hasta allá. Nos sentimos muy contemporáneos, muy modernos, porque traemos un celular, un iPhone no sé qué, que te puede comunicar a cualquier parte del mundo, y tienes un iPad y no sé qué tantas cosas, pero sin embargo a veces no puedes comunicarte ni con tu pareja, ni con tus hijos. ¿Me explico? Y tenemos prejuicios que son, cuando hablamos por ejemplo de la tortura, ¿no? Y digo, bueno, es que la tortura, pues qué bárbaro que existe en este tiempo. Anteriormente eran los juicios de orgalías, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, pues se ponía una persona sobre brasas ardiendo, descalza, y si no se quemaba era inocente, y si se quemaba era culpable. ¿Qué locura es esa? Bueno, pues actualmente no nos vayamos. Lamentablemente, de acuerdo con Naciones Unidas, la tortura es una práctica que no está sistematizada porque la ley la prohíbe, pero sí está generalizada porque se practica. Entonces, cuando tú a una persona no le das los derechos que le corresponden, el debido proceso, la aíslas, la incomunicas, la trata de asfixiar por partes, etcétera, pues eso es tortura. Y sigue vigente en el siglo XXI en muchísimos países del mundo, sino es que prácticamente en todos. Entonces, bueno, porque hay tortura psicológica también, que se practica en países de primer mundo. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos apreciar que no estamos tan desarrollados como creemos, ni el hecho que tengamos una tecnología avanzada quiere decir que en los métodos educativos y también sobre todo en la axiología, en los valores, hemos logrado consolidarlo y transmitirlos y hacerlo vida y realidad. Entonces creo que ese es el gran reto, que ese contenido científico vaya también del lado de crear excelentes personas para que utilicen
el conocimiento científico pues para el bien común. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Si alguien tiene un comentario, pues con mucho gusto. Tiene el derecho humano a la libertad de expresión, que también es parte del derecho a la educación, porque si los maestros no podemos expresarnos, pues ¿qué vamos a enseñar? O si el alumno no puede preguntar, pues no funciona allí el conocimiento. Si alguien quiere comentar algo,